Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olbaid y en este lunes de marketing y negocio musical vamos a hablar sobre algo importante, porque muchas veces cuando nosotros estamos en este mundo de la producción musical tenemos esa idea de que nosotros somos el artista, nosotros somos el que creamos cosas mágicas dignas de escucharse y que los fans son números, son como borreguitos que nos tienen que seguir. Nada más lejos de la realidad, porque a los fans son a los que nosotros nos debemos muchas veces nuestro éxito. Si la gente no nos escuchara, si no tuviéramos seguidores, si no tuviéramos fans, no estaríamos donde estamos, sobre todo los artistas famosos no estarían ahí. Así que hay que tener algo muy importante y eso es cómo conectar con el fan, cómo tener esa conexión emocional para que un seguidor en verdad se convierta en un fan y pueda escuchar tu música, te quiera ir a escuchar en vivo, quiera comprar tu merchandising, ¿no? Tus discos o tu playera, la gorra, lo que sea. ¿Quieren saber un poquito más sobre esto? Quédense a lo largo de todo este video. Entonces, conexión emocional. Aquí lo primero que debemos de tener en cuenta es que así como nosotros somos artistas, nosotros también somos fans de algún otro productor, algún otro músico, alguna otra banda. Y pregúntate a ti mismo, ¿cómo te gustaría que esa banda o ese artista, ese cantante al cual tú sigues, te tratara a ti? ¿Ok? ¿Te gustaría que, por ejemplo, si te lo encontraras en la calle, se tuviera a saludarte, a tomarse una foto contigo, darte un autógrafo? ¿Te gustaría que si le comentas en cada uno de sus videos de repente te llegara a regresar el saludo? Si le escribes por Instagram una pregunta, a lo mejor no te contesta, pero luego ves que hace un video o algo respondiendo a esa pregunta. Hazte tú esas mismas interrogantes. ¿Cómo te gustaría que te trataran esos artistas que tú sigues? Porque esa respuesta va a ser lo que tú tienes que hacer con tus propios seguidores. Tienes que darte cuenta que somos personas, somos seres humanos, no somos robots sin sentimientos para poder tener esa conexión emocional. ¿Qué es lo que a ti te gusta ver entonces en las redes sociales de esos artistas? ¿Te gusta ver que simplemente suban la foto de lo que acaban de desayunar? ¿Una foto de que se acaban de despertar? ¿De que están en el gimnasio? O a lo mejor te gustaría ver una foto de lo que están trabajando, de lo que viene en futuros lanzamientos o si están trabajando en un videoclip. Así que este tipo de cosas es la que vamos a abarcar enfocándonos principalmente en dos categorías. Y la primera categoría es el contenido de redes sociales. ¿Qué es lo que te gustaría ver ahí? Este primer punto creo que es uno de los más valiosos y eso es que aportes valor. Seguramente si no es la primera vez que ves un video de marketing, has escuchado esto muchas veces, pero ¿qué significa en verdad aportar valor o dar valor? A veces cuando pensamos en valor, lo primero que se nos viene a la cabeza es dinero, ¿no? Oro, monedas, billetes, pero nada más lejos de la realidad. Vamos a suponer algo, tú vas a la tienda y de repente ves que alguien se le cayó una bolsa. El hecho de llegar y ayudarle a levantar sus cosas, ¿no? Porque sufrió un accidente y prestarle un poquito de atención para ayudarlo, eso fue aportar algo de valor. ¿Cómo fue ese valor? Con un poco de ayuda, con un poco de atención y esa persona hace que, ok, se sienta un poquito más valorada, tal vez eso que acaba de pasar ya no le molesta tanto porque recibió algo de valor incluso de un extraño, ¿no? Que iba pasando por ahí. Ahora, ¿cómo puedes aportarle tu valor a las personas que a ti te siguen? Y es que uno de los consejos que a veces suelen dar como marketing es publica todos los días y publica historias y publica reels y publica todos los días una foto. ¿Y qué pasa? Que por no saber luego ya ni qué publicar terminan publicando fotos de lo que sea, ¿no? Posteando, aquí se vienen cositas, ¿no? Y una foto de tu monitor. O me acabo de comprar algo nuevo. O estoy desayunando. O estoy manejando. Ese tipo de cosas no te aporta absolutamente nada porque pues la ves y ya, ajá, sí, ¿no? A mí qué. A lo mejor si tienes fans acérrimos les gustaría ver algo como eso, pero en general es algo que no está aportando ningún valor porque normalmente se centra en ti, en lo que tú estás haciendo, en lo que, o sea, que los demás te vean a ti, que tú seas el centro de atención, pero tiene que ser de hecho al revés. Si tú te preocupas, por ejemplo, por cuáles son las necesidades de tus fans, qué es lo que a ellos les gustaría saber, qué es
a ellos lo que les causaría más curiosidad conocer de ti, ahí es donde puedes aportar algo de valor. Por ejemplo, para mí es mucho más sencillo si estoy hablando de los tutoriales, o sea, porque si yo hago un tutorial explicándoles algo, estoy dándoles valor. ¿Cómo? En la forma de conocimiento, en la forma de condensar algo en un tiempo más reducido, ¿no? O que si es algo complejo, yo lo estoy explicando tal vez de una forma más fácil. Esa es la manera en la cual yo aporto valor a ustedes, ¿no? De hecho, yo creo que por eso ven este video, porque tratan de aprender algo, tratan de obtener valor de este mismo video. Así que ustedes, bueno, tal vez no hacen tutoriales, simplemente son músicos. Entonces, ¿cómo pueden tratar de aportar un poquito de valor? Piensen en eso. ¿Qué es lo que un fan trataría de obtener de ti, o le gustaría saber de ti, o cómo le gustaría que te tratara? Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Algo tan simple como si publicas digamos que estás con el micrófono, ¿no? Y cantas un pedacito de alguna de tus canciones que ya vienen. Si te contestan, te ponen un comentario diciéndote, esto suena muy bien, se ve interesante o lo que sea. El hecho de contestarles ese mensaje ya es aportar algo de valor. ¿Cómo? En la forma de atención. Porque si te están escribiendo y tú nunca les respondes porque te sientes un divo y que no merece la pérdida de tu tiempo responder eso, van a dejar de escribirte, ¿no? ¿Por qué? Porque no les prestas absolutamente nada de atención. Obviamente, mientras más avanzas y más seguidores tienes, se vuelve imposible, pero al menos tratar de responderles a algunos de ellos, ¿no? Los que tú conozcas, que te publican todos los días, que siempre te están comentando, responderles puede ayudar bastante. Y ni siquiera tiene que ser algo así como un gracias, sino, ok, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿O qué pensaste de esta letra? ¿Qué te parece? ¿Cómo quedaría con un vida? ¿Cuál canción crees que se va a parecer? Tratarlos como personas, de entablar una plática, como si lo tuvieras ahí enfrente, como si estuvieras en un café, como si estuvieras en el bar con esa persona. Tratar de dar un poco más de valor. Si tú sabes, por ejemplo, que te siguen muchos cantantes, darles un tip así de, mira, para llegar a una nota más alta, haz este ejercicio de calentamiento vocal, ¿no? O si eres un productor de beats, dices, pues mira, a mí me gusta mucho utilizar esta librería porque hace que yo produzca más rápido. Toda esa clase de cosas que tú piensas que a alguien le va a servir, eso es aportar valor. No simplemente por postear todos los días y cosas que a nadie le interesa, eso no va a servir de nada, sino que trata de pensar que si lo que estás a punto de publicar va a aportar valor a alguno de tus seguidores, de preferencia si se puede, mientras más mejor. Si no va a aportar nada de valor, mejor ni siquiera lo postees, ¿ok? Eso es, creo que, una de las cosas más importantes. La segunda forma en la cual puedes hacer una conexión emocional con tus seguidores es a través de contar historias, lo que se conoce en inglés como storytelling. Y esto es no nada más poner una imagen o un video o algo que no tenga mucha relevancia con lo que sigue o con lo último que publicaste, sino que a lo mejor haya una línea, ¿no? Una línea en la cual estés contando una historia. Vamos a regresar al ejemplo de que a lo mejor tú eres un beatmaker o que eres un cantante. Empiezas, hoy voy a hacer una nueva canción y empecé con esto, tac, tac, tac. Y luego el siguiente video es una relación. A partir de esa base puse esta melodía. ¿Qué les parece? Ok, luego ya tienes ahí entonces dos videos, ¿no? Que ya van relacionados. El tercer video sea, cambié un poco la línea, pero ahora puse esta melodía. Si ustedes quieren hacer algo similar, yo les recomiendo que no se utilicen este instrumento. No estás aportando algo de valor y sigues contando un poquito de la historia. Luego, siguiente video, cuarto video. Pues estoy escribiendo la letra sobre eso último que yo les platiqué. Y me gustaría que la letra platicara sobre la vez que fui y conocí a una persona y me gustó y luego no me animé a hablarle y me arrepentí, ¿no? Ese tipo de cosas estás empezando a hilar, estás empezando a llegar en un hilo que va contando una historia que se va volviendo cada vez más interesante, y eso provoca que digas, ok, ya me estoy dando cuenta de que me está contando una historia, estoy viendo un proceso creativo, ¿no? Pequeños pedacitos, y empiezas a causar un poco de curiosidad o un poquito de expectativa de cuál va a ser la siguiente historia o el siguiente video que siga aportando a esa historia. Vamos a decir otro ejemplo. Acabas de lanzar tu sencillo hace una semana, 2 semanas, ¿no? Ya pusiste el de denle like y escúchenlo y lo posteaste en todas partes.
para darle un poquito más de valor a eso, para hacer que haya conexión, tú puedes hacer como que una pequeña historia, un video en historia o retrospectiva, decir, esta canción la empecé en tal tiempo, porque a lo mejor yo estaba triste, porque acababa de, no sé, cortar con mi novia o mi novio, no, según aplique, y yo sentía esto porque la situación fue así y así. O sea, dar un poquito más de trasfondo de lo que significa esa canción para ti, abrir un poco tu corazón, abrir un poco tu mente, tus sentimientos de lo que esa canción significa para ti. Y es que ese tipo de cosas hace que se entienda mejor el contexto, que puedas conectar mejor con la persona, porque cuando tú ves un video, si tú te identificas con lo que estás viendo, con la situación que está pasando, si esa conexión es fuerte, es más probable que la persona lo vuelva a escuchar, quiera escuchar más de ti y se vuelva en un fan. Entonces, tratar de contar historias sobre el trabajo que tú estás haciendo, historias, no te trates de inventar nada, o sea, algo tan cotidiano como que cuando estaba haciendo esta canción, tenía yo la taza de café por un lado y me emocioné tanto que la tiré y me tardé una semana limpiándolo. ¿Alguien tiene algún tip de cómo quitar el café de mi mouse o del teclado? O sea, ese tipo de cosas, de historias, suelen ser también interesantes porque conectas más con los fans, te muestras como que también eres una persona que tiene situaciones que le suceden día tras día y ellos te conocen a través de esas historias y por lo tanto les permite empatizar mejor contigo y por lo tanto que se haga esa conexión y que te sigan de una manera más fuerte, porque al final de cuentas eso es lo que tú quieres. No quieres números, no quieres seguidores, tú quieres fans de verdad. Y si quieres saber por qué los fans de verdad son tan importantes, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha, donde en un episodio pasado hablamos de eso. Ok, entonces ahí lo tienen. Esas son dos formas en las cuales ustedes pueden establecer una conexión más emocional, más directa, más fuerte y auténtica con sus seguidores para que los seguidores se conviertan en fans. ¿Les gustó este video? Déjenme abajo qué otro tipo de contenido les gustaría ver para que lo investigue y se los traiga en un futuro lunes de marketing y negocio musical. Por último, no olviden suscribirse, darle like, activar la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima.